Y ahí viene, justo en este momento viene la del fierro viejo, güey. Dale, madre. Le da su toque de Mexican Culture. Mexican Culture. Capítulo 5, señor. Capítulo 5, wow, nunca esperé llegar tan lejos. Me mordí, qué pendejo. Sí, güey. Estúpido. ¿Qué le pareció? Yo ya, antes de entrar al tema. ¿Ya vamos a saldar deudas? ¿Qué le pareció el disco de Ramsey? Ay, Dios mío. Fíjate, creo que sí se cumplió un poco lo que comentaste de que experimentaron un poco más con géneros aparte. Pero pues así que digas, uy, qué experimentado, pues. Usaron autotune en algunas ocasiones. Le metieron influencia un poco de techno, de música techno, dance. Pero pues no sé. Pues me gustó más que el cerillito. ¿A ti te gustó más que el cerillito? Me gustó más que el cerillito. Yo no sé. A mí sí. Hay una que otra que sí se salva, pero híjole. Se ve que la pandemia les hizo bien. ¿Sí, a que se relajaron? Se notó. Puede ser. Me gustó. A mí sí me gustó. Sí fue un cerrón de hocico para mí. Bueno, no tanto, pero tampoco es como el gran disco que tenían que sacar. Fíjate que mucha gente está mamando de que, ay, no, obra de arte, que no sé qué, pero siento que es más el fan. No, a mí sí me quedó. El fierro viejo dice que está bien chido. A mí sí, no sé. Sinceramente, como te decía, no esperaba nada y aún así logró decir, no es cierto. No esperaba mucho, entonces las expectativas como que pues por ahí no sé si las cumplió o no. Yo espero que si sacan otro último, no sé, sea... Es que no, güey, no sé. No sé, güey. Está bueno, verga. Está bueno. Que no, coño. No voy a decir ni que sí, ni que no. Que sí, Mickey. Pues mira, está mejor que la segunda temporada de Luis Miguel. No sé, güey. No tengo la edad suficiente para entender esas referencias. ¿Quieres otro? Apaga la cámara. Simón. Bueno, Una vez saldado eso, cerramos todo contenido Ramsey. Porque ya, demasiado cuero. demasiado Y penes y cosas. berreo. Vámonos ahora con un tema más familiar, ¿no? Nunca mejor antes dicho familiar. Hoy vamos a estar hablando de las canciones. Nos vamos a poner Toño Esquinca. Exactamente. Papá, ¿cuánto cuesta una hora de tu tiempo? Vamos a hablar de las canciones que aprendimos de nuestros ancestros. Porque lo hemos comentado en capítulos pasados. Realmente las canciones que nosotros tenemos como referendos de nuestra infancia, no las decimos si son buenas o malas, simple y sencillamente las absorbimos, ¿no? Como el disco del Black Album de Manson. Pero, justamente. ¿Usted cómo diría que desarrolló ese gusto por la música? ¿O dónde lo encontró? Fíjate que yo, en mi caso particular personal, mi historia con la música, con ese gusto, sí lo siento como que de dos partes. Porque cuando yo era niño, así hablando de 6, 7, 8 años, realmente la música nunca fue en esos tiempos algo tan importante para mí. O sea, yo creo que en ese momento yo me consideraba como la gente normal, que no es así súper melómana. De que, escuchaba la radio, escuchaban los discos que ponían mis papás y X, ¿no? Y obviamente ahí fue cuando agarré mucho más, ¿cómo decirlo? Esos gustos adquiridos de los padres y de los tíos, por ejemplo, contigo. O incluso de mi abuelita. ¿Yo? Sí. Pues los absorbías, ¿no? Pero yo creo que tuve la buena, mala suerte de que fui el rarito en la secundaria. Tuve la mala suerte de caer en una escuela católica, güey, donde a todos les gustaba el reggaetón y el Mayají y Mayajú. Estaba de moda el acolatronic. La moda acolatronic.
Y yo no entendía nada de eso. Yo no entendía por qué tenía compañeros que se depilaban la ceja. Pero bueno, esa fue mi historia. Que Y se depilaban la ceja. ahí fue cuando la música fue el refugio, ¿no? El refugio de poder encerrarme y escuchar música y experimentar. Sobre todo creo que fue mi época de experimentación en la secundaria. Creo que la de todos, pero... Me besaba con cabrones, dice. No. ¿Cómo vas a saber si te gusta el pito? Si no, no, ¿Cómo sabes que sabe aguacate? El pito sabe a aguacate. Sí, no. Fue la época de experimentación musical para mí, pero antes de eso yo creo que era bastante campechanón. Incluso yo no, la verdad no me acuerdo, pero me dicen que a mí me gustaba el norteño, güey, de niño. O sea, yo no sé de dónde salió ese pedo, pero a mí me decían que me gustaba escuchar Cadetes, güey, Cadetes de Linares. Está bien chido. Y pues obviamente ya después volví a readquirir ese gusto, pero cuando era morro, muy, muy, muy niño, realmente no recuerdo que tuviera ese gusto. Cadetes de Linares, güey. Fíjate, Simón. lo que me dices cuando en la secundaria, ¿dijiste? Simón. Yo cuando iba en la secundaria estaba muy de moda pues todo lo que anaca nuestra sociedad. Es cierto. No es cierto. No. Estaba muy de moda pues la básica banda, ¿no? Pues, como ahorita, ¿no? Como siempre ha estado en nuestra sociedad. En ese entonces pues había mucho pequeños musical, ¿verdad? Patrulla 81. Pequeños musicales. Sí, güey, sí los tengo. No soy fan ni de Patrulla 81. De los que sí era súper fan, me volví súper fan, son de los Cardenales de Nuevo León, güey. ¿Los Cardenales? Claro. Simón. Verdaderos poetas de la música, cabrón. Éxitos como Belleza de Cantina. Sobre todo. Varias, güey. Y Belleza de Cantina. Belleza de Cantina, güey. Prefiero decir solo una antes de cagarla. Soy lo peor, güey. No mames, varias, güey. Sí. Casos, pinches himnos que tenían. Fíjate, a mí me tocó mucho esa influencia, ahorita que estoy haciendo memoria, porque justamente del lado de la familia de mi papá, pues, ¿cómo decirlo? Pues les gustaba la música, pues que la cumbia, la salsa, el norteño. Todo lo que anaca son. Sí, no. Que no. Que no, bueno, un poco. Y pues obviamente de morro en las fiestas, tú, ¿sabes? Yo siento que cuando tú como niño chiquito, güey, te acuestas en las dos sillas pegadas con una chamarra de tu papá y estás dormido, güey, y ese pedo es, se mete en tu subconsciente, güey. Es ese gusto que adquieres de manera subconsciente, ¿sabes? Freud tenía razón. Freud tenía razón. Y eso y el gusto por no es cierto. por las girls. Entonces, creo que es justo darle su lugar a esos gustos adquiridos, ¿no? Esos que te acompañaron en las fiestas de tus papás sin que tú lo quisieras, que obviamente tu mamá le ponía para hacer el quehacer, para hacerlo con más ganas, ¿no? Para que huela el fabuloso rico y se escuche algo rico. Creo que es importante tener en cuenta eso, ¿no? Porque al final del día, pues sí es parte de la formación musical, ¿no? O sea, yo creo que muchos chavos en sus 15 a los 18 por ahí, sí están en su etapa de, no, es que la música de mi papá es horrible, que no sé, me caga, no sé qué. Pero ya ha llegado a cierto punto de tu vida, por ahí de los 21, 22, dices... A los 30 ya te maman los pasteles verdes. Te maman los pasteles verdes. Los sombreros, güey. Los pasteles verdes, güey. ¿Cómo eran los otros? Los sombreros. ¿También habían otros, no? No me suena. Los pasteles verdes, ¿qué se llama? Los dandies. Los ángeles negros, los dandies, güey. No mames, hechos rolones. Eso les gustaban a mi jefe. Sí, viene como que tu etapa de aceptación, ¿no? Eso les gustaban a mi jefe. No sé si era fan o le encantaban o la escuchaba nada más porque ya tenían el material, pero las ponía mucho y así de, oh, la verga. Pinches órganos bien dark, güey. Ajá. Pinches composiciones bien oscuras. Y las letras, cuando eras joven, pues te valía un poco verga, ¿no? Ya Sí, después no, que les ponías un poco de atención dices, ay, güey, este pedo está serio. Yo me acuerdo de un caso que me tocó mucho, de que no había puesto atención,
De la de Aquí todo sigue igual. ¿De quién? De Cadetes, creo que es. Ah, ya. Ah, sí, aquí No, todo, sí. no te preocupes por mí. Pero, güey, o sea, realmente sí es como... Una vez que le entiendes a la Por eso letra, estamos te da el botaneando, porque si sentimiento. no se nos antoja estar... Mire, cómo se le antoja a mí. Sí, Momento ASMR del día. Es que sí. Realmente sí, o sea, te das cuenta el por qué tus padres o tus abuelos o tus tíos les gusta tanto. Porque como dices, de morro, pues no le pones mucha atención a la música. Ya después viene esa parte de realmente poner atención y darte cuenta que, ay, güey, sí llega, sí pega, sí se te antoja una chelita con... No creo que te antoje una chela a los 8 años, pero... No, digo después, ya cuando le pones ya. atención, Ya. dices, ay, no, es que sí, está cabrón. Por ejemplo, yo me enteré muchos años después que a mi abuelita, por parte de mi papá, le gustaba mucho Julio Jaramillo. Ok. Y ahora sí fue como que más que adquirido, yo buscarlo, porque como te digo, llegas a esta etapa donde empiezas a entender y poner atención a lo que escuchan tus ancestros. Y pues, buscas más, ¿no? A mí me tocó encontrar a Julio Jaramillo y topar con Bodas Negras, por ejemplo, la canción Bodas Negras, no manches, o sea, sí es una canción que, tiene un peso muy cañón, ¿no? Y retomando un poco lo que hablábamos en el capítulo pasado, realmente no hay muchas bandas ni artistas que se animen a hablar de temas como de el amor trascendental a la muerte, ¿no? Ya no es tan romantizado, ya es algo un poco más, inmediato, un placer inmediato de lo que hablan. Pues, sí, no sé quién hizo tanto daño a Julio Jaramillo. Decir, esta morra decir, güey, este güey va a violar mi cadáver, güey. O sea, esto está bien chido, güey. No sé qué tanta gente diga, wow. Güey, yo no sé por qué tú ves necrofilia donde no la hay, güey. Güey. Nada más dijo que literal, güey, dijo, la sacó, se acostó con él, la abrazó y ahí quedó, güey. O sea, ¿dónde quedó el...? No, güey, estás mal, güey. Así se los echó en el ojo. Le salió un perrilla. Sí. ¿Ya vieron Doctor Strange? Ah, es cierto. Algo parecido. Sí, alerta de spoiler. Salió un Doctor Strange muerto. Y lo violan. No es cierto. Sí, güey. Estás cabrón, güey. Pero sí, justo, o sea, llega un punto donde tú te interesas demasiado porque de morro, te digo, en tu etapa de rebeldía siempre piensas que lo que tú escuchas es lo chido, es lo de hoy, es lo actual. Ah, sí, claro. Y tiendes mucho a menospreciar o a hacer menos lo que está antes, ¿no? O lo que está de moda también. Sí. Fíjate, a mí me pasó yo un poco al revés. A mí me gustaba mucho lo que escuchaban mis hermanos. Todo lo que era rock en español. Todo lo que era música de los 80s. Soda Stereo. Pero también música en inglés, todo lo que sale en Universal, ese pedo. Uh-huh. Y por parte de mi jefa, pues le gustaban mucho los Beatles, los Creedence. Uh-huh. Todo ese pedo. Música como rock clásico. Y ochentero, setentero, sesentero. Uh-huh. Música de los 50s. Poco también con Elvis, con mi papá. Le mamaba Elvis, o le mama Elvis, no sé. Tiene muchos cassettes que luego no sé. Los gustos de mi papá luego son muy raros porque puede oír Bienvenido Granda, puede escuchar Pedro Infante y después puede escuchar el disco del Concord, güey. O sea, no mames. Que ese era un discazo, güey. Tenía una colección de discos de acetato que no agarrábamos, obviamente, porque pues, había emputamiento. Había tabla. Y agarrábamos, sí. Y agarrábamos de manera clandestina. Y había un disco que tenía un Concord. Que era de ay, se me fue el nombre del actor. Y ese disco era el que poníamos así muchas veces, pero un chingo de veces. Que ponías en bucle, ¿no? Ajá. Y aparte, encontrábamos cierto parecido al soundtrack de los Caballeros. Era como del mismo estilo. Sí, de la época. Y también creo que por ahí también a uno le entra el gusto por la música. En la música de las caricaturas. En los openings, la música como épica. La música de las monas chinas que te gustan. De las monas chinas chichonas. Sí, eso es otro tipo de...
otro medio, ¿no? Por el cual adquieres tus gustos musicales, que realmente van acordes también a la época. Uh-huh. La música de los openings ochenteros, tan solo de Yu Yu Hakusho, era puro, ¿cómo se llama este género? City Pop. City Pop. Frank Parcell, ya me acordé. Frank Parcell es el que hizo el tema del Concord y el tema de Aeroméxico. El del pianito que salió en el comercial. No sé si todavía lo la gran mayoría de los que ven este podcast jamás se van a acordar, güey. Jamás han viajado en avión. Sí, pinches jodidas. No, no es cierto. Bien pinche agresivo. Sí, ya, güey. Es domingo, estoy de malas. Dice. Ya me toca ir a la jale. Chingada, mames, tengo que ir al jale. Y tú te vas a ir a jalar tu chingadera. Sí, Frank Parcell era el que hizo el y tenían ese estilo hasta como de Ray Conniff, ¿no? Muy orquestal, con coros y sonido. Sí. Que estaba muy de moda en los 80s para... Incluso los soundtracks, digo que los caballeros se escuchan muy así de ese estilo. Sí, muy épico. Ahora también la música, por ejemplo, de Dragon Ball es también súper característica como del cine de Kung Fu. Sí. Esos sonidos de... Con esas como campanitas y... Las gongs y todo. La escala pentatónica. ¿Qué es escala pentatónica? Explíquenos, señor. Es una escala de 5 notas, bro. ¿Cómo se hace eso? A ver, ¿cómo se ve? Si fuera la secuencia de la pelea de Doctor Strange donde pelean con música, ¿cómo sería? No, eso me sacó de súper pedo. Está bien chido, güey. No, está chido, pero está muy, muy cagado. Danny Elfman diciéndote, mira, sí soy vergas, puto. Soy actual todavía. Imagínate. Que yo no me di cuenta, punto y aparte, o sea, pequeño paréntesis, yo no me di cuenta de que era Danny Elfman. Sí, se salió totalmente de su molde. Yo no sabía tampoco, pero me di como más o menos tita porque usó... Sí, o sea, como que hay guiños. Pequeñas referencias de los temas de otras composiciones. Ajá. Porque si, bueno... Si usted está escuchando esto y no ha visto la película, nos vale verga. No es cierto. Salió la semana pasada, ya debía haberla visto. Si realmente quiere verla, ya la debió haber visto. Bueno, usted va a encontrar ciertos guiños a personajes que no venían en el tráiler. Uh-huh. Pero sale la niña del fierro viejo. No, es cierto. Sale, bueno, ya creo que está más que ya no es el secreto menos mejor guardado de Hollywood. Que sale el profesor Javier. Uh-huh. Y cuando sale el profesor Javier, sale el tema de X-Men. Fíjate, lo hablamos en el segundo episodio, güey. Uh-huh. Y, a ver, o sea, no esperaba callarme el hocico yo tan pronto. Porque te dije, güey, no me gustaría que utilizaran... Porque somos estúpidos. No me gustaría que utilizaran el tema de los X-Men hacia algo actual. Y por suerte no lo hicieron, pero sí me emocioné, güey, cuando lo... Pues porque no fue el que te caga, el día chino. Si lo hubiera hecho de chino, es un estúpido, güey. ¿No? Es que si hubiera no es nada original, güey. Pudiste haber hecho algo No, pero lo bueno fue que sí, no lo modificaron. O sea, fue nada más la que todos conocemos, ¿no? ¿Podría soltar el pene de Danny Elfman, por favor? Pero es mío. Es que yo quiero. Sabe aguacate. Tiene telaraña. Hecho de trapo como salí. Sí, o sea, fue un buen guiño, la verdad. Pero bueno. Pero sí siento que en las caricaturas uno también le entra el gusto por la música. Estos openings épicos. Habría que hacer un episodio de openings. Sí, yo creo que de los próximos es bueno. De por sí uno trae un brevario cultural de la gente con la que vive. Por ejemplo, pues a mí de muy chico yo escuchaba a Caifanes, a Soda Stereo, todo ese pedo. Pero también escuchaba a Depeche Mode, también escuchaba a The Beatles, Creedence. Ya empezamos a pegarle al micro. Por favor, pequeña pausa. Hagan aquí el conteo de cuántas veces ese güey le da su pinche micrófono. La madre. Güey. Bueno, el chiste es que uno escucha ciertas cosas que hacen que se te vaya haciendo un criterio y te vayan gustando ciertas cosas. Sí. Sí, bueno, yo más bien lo decía hacia justamente ese lado de que la música del populacho, por decirlo de alguna manera,
es la que en tu época de rebeldía pues es como que no, ¿no? Como que en tu época de rebeldía dices, ¿sabes qué? O me voy a ir a los Beatles, a Creedence, como bien dices. Ajá, de nicho o le sigo o algo más o le experimental. sigo por la onda de la que va la chaviza. Ajá, exactamente. Porque cuando yo iba en la primaria, secundaria, estaban de moda los Backstreet Boys, güey. Y a mí se me hacía como que, no mames, güey, todos tan guapos. Y yo venía a escuchar Rammstein, güey. Yo venía a escuchar Rob Zombie. Yo venía a escuchar Metallica. Yo escuché el Black Album cuando... Vas a Ferrari. Ya, deja de quemarlo. Bueno, me escuchaba Metallica por mis hermanos, los Doors. O sea, ya tenía cierto... OMD, ya tenía cierto brevario cultural. Más formado, muy pendejo, pero muy pendejo porque, o sea, no sabía los nombres ni qué decían ni la chinga, pero tenía cierta influencia de decir, esta música está cagada, está chida. Sí, no, era... Y cuando escuchabas, no sé, escuchabas cosas como Pequeños Musical, mi banda el musical, no sé. ¿Cómo se llama? ¿El Rojas? Incluso los cadetes se me hacían más ingeniosos. Ramón Ayala, que era como la banda que escuchaban los papás, los viejitos. Mi banda el mexicano. Mi banda el mexicano, que era... Yo creo que esa fue como del 95, güey. Se escuchaba, yo me acuerdo que se escuchaba cuando se casó mi hermano. Cuando éramos idiotas y girábamos como pendejos en el salón. Así, tengo el recuerdo. No mames. Sí, justamente. Pero pues eran... Decías, ay, eso lo escucha toda la gente, güey, guácala. Ay, yo quiero ser la única y detergente. Y luego me entró a mi época dark en la secundaria, güey, que escuchaba a Tristania, escuchaba Arch Enemy, escuchaba Lacrimosa, güey, o sea, güey. Güey, Lacrimosa está chido. Estar triste es lo mejor, güey, no mames. Puedo conectar con mi tristeza. Una banda que se llamaba... Ay, güey, que ya ni existe, güey. Bueno, Dimmu Borgir, escuchaba Cradle Feel It. Cradle Feel It. Ay, no me acuerdo cómo se llama esta banda de dark, que ya ni existe, güey. No me acuerdo. El chiste es que... No lo voy a intentar. No lo voy a intentar. Pero era de dark, entonces, no, güey. Ya tenía yo acá como que dije, no mames, eso está más profundo, güey. Está muchísimo más pensado, güey. Ustedes son agrícolas de mierda, güey. No, pues... No me gusta esa música agrícola. Ajá, güey, entonces ya... Pero uno pues, va creciendo, ¿no? Y va abriéndose ese... No, y sobre todo yo creo que vas, ¿cómo decirlo? La banda Bostik es lo mejor. Porque son de Coptepec. No, yo creo que sobre todo dejas de aferrarte. Yo creo que eso es lo que pasa, ¿no? A veces empiezas a dejar soltar y empiezas a dejar de ser tan intenso y dices, güey, vamos a darle chance a... No, yo siento que es un poco madurar, sobre todo, ¿no? Decir, porque uno es el raro del salón y dices, ¿perdón? No sé quién es, no sé quién es Luis Miguel, güey. No ubico, no topo tanto. ¿Tú, Cristian, qué? Estoy escuchando a Hocico, güey. ¿Quieres escucharlos? No, güey. Sí, pero vaya, creo que es bastante sano en un sentido amplio de la palabra. ¿Qué hizo Korn, güey? ¿Ya viste qué hizo Korn? Cantaron un cover de Backstreet Boys. Todo su arte está basado en los discos de pop de los 2000, güey. Y está bien, güey. O sea, y justamente, está bien chido, güey. Justamente eso es que una banda alcance su madurez y decir, ya hicimos lo que quisimos, podemos hacer otra mamada. Y por coto, o sea, realmente muchas veces uno cuando está igual en su etapa de la rebeldía, dices, no, güey, es que yo quiero algo más profundo, es que quiero algo más pensado, porque la neta ustedes con 2, 3 acordes piensan que eso ya es música y no. La verdad es que hay muchas buenas canciones que nada más tienen 2 pinches acordes, güey. O sea, tampoco porque sea tan pensado. Es lo que decía, ¿no? Que todo el pop viene de más de 4 acordes, ¿no? De una progresión de acordes. Explíquenos eso, ¿usted qué es músico? Pues mira, básicamente, Deja de ser tan mamador, güey, yo sí sé... sí. No, así explicarnos a ver qué... Pues realmente lo que pasa es que ya hay como una fórmula en la cual si pones ciertos acordes en cierto orden, pues al estar familiarizada la gente con ese sonido, pues es más fácil que le guste, ¿no? Básicamente es eso. Eso es lo que pasa en la música pop muchas veces, de que pues buscas que algo sea un éxito, pues ya tienes la fórmula para el éxito, ¿no?
Entonces, lo único que haces es ocupar o buscar una tonalidad, do, re, mi, lo que tú quieras, la que tú quieras, y ocupar cierto orden de acordes, ¿no? Digamos, así, teoría básica resumida. Cada escala son 7 notas. Por ejemplo, la escala de do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, es la octava, pero se repite, entonces no cuenta, son 7 diferentes. Y se puede hacer un acorde en cada grado, ¿no? Se les llaman grados, ¿no? El primer grado es do, el segundo grado es re, así, ¿no? Entonces, cada una de esas notas puede ser la base para un acorde, ¿no? Por ejemplo, el acorde de do es do, mi, sol. El acorde de re, fa, la, el acorde de mi, sol, si, etcétera, así, ¿no? Entonces, esos acordes, esos grados, pueden hacer una progresión, ¿no? El quinto grado, al primer grado, al cuarto grado, al sexto, etcétera, ¿no? Eso es una progresión de acordes. Uh-huh. Entonces, la industria lo que hace para lograr éxitos es decir, pues la progresión de primero, quinto, sexto, segundo, primero, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Esa sé que le gusta a la gente porque tiene mucha energía, mucho punch, mucha buena vibra y pues le va a gustar a la gente, ¿no? ¿Y por qué el Waka Waka suena igual que varias canciones de hoy en día de pop? Pues porque usan la misma progresión de acordes. ¿Y por qué? Pues porque es una... ya te caché, güey. No. No va por ahí. O sea, sí. Como Calamardo, mírala. No, ¿quieres que nos comamos la pizza? Para un cliente. Es para un cliente. Ya te caché. O sea, sí. Obviamente esa sí es un claro ejemplo de un producto pensado para ser un éxito. Uh-huh. Pero pues esas no entran en canciones pensadas, ¿no? Eso ya es como un producto. Eso sí, para que veas, eso sí es un producto. Las que usan una progresión de acordes muy específica para poder tener un éxito, ¿no? Uh-huh. Pero como te digo, aparte de eso, hay otras canciones que se atreven un poco a experimentar un poquito más, uh-huh, que obviamente llegan a otro tipo de público. Y creo que esa es la razón justamente de que uno en su etapa de rebeldía dices, no, es que esa música está pensada para hacer un éxito del verano y no quiero ir con la tendencia. Y por eso quiero la progresión de jazzera de quinto, segundo, primero, no sé qué. Y que suena mucho más intelectual y tiene alteraciones. Slayer está más verga, güey. Y tiene un sonido, ya no puedo decir solamente que es triste o feliz, ya puedo decir que es melancólico. Sí, o sea. Creo que también va mucho de eso, la etapa de la el meme del güey que le estaba diciendo a la morra y la morra así con cara de... A ver, dime 3 canciones de esa banda. El Espantaviejas 3000. El Espantaviejas 3000. Resecando la vagina. Todos hemos sido ese güey inmamable de que, a ver, dime, pero vaya, crezcan, maduren. No todo en la música es Rammstein ni Metallica. Hay Cadetes de Linares, hay Shakira, hay Lady Gaga. Va de la mano mucho por los momentos. ¿De qué? Por ejemplo, a mí muchas veces cuando dejé de ser ese gordo cerrado que escuchaba nada más Arch Enemy, dejaste de ser el tío Robert. Dejé de ser dejé de verme en escala de grises, güey, y empecé a ponerle un poco de color a mi vida cuando empecé a tener momentos agradables, épicos entre personas, familia, amigos, uh-huh, y había cierta música de fondo, había cierta música que tenía un trasfondo, uh-huh, ¿no? Por uh-huh, ejemplo, yo conozco gente que tiene música de los dandies que tiene muy atesorada, uh-huh, no por lo que dice la canción, sino por el momento en el que la vivieron, ¿no? Sí, sobre todo. Ajá, cosas así. Por ejemplo, a mí el Secretos de José José. Digo, yo ya escuchaba a José José porque mi mamá tenía un cassette de José José, uh-huh, que no se acuerda que lo tenía, pero lo tenía. Pero yo sí recuerdo. Porque yo lo ponía. Y el de Rocío Dúrcal también. Uh-huh. Ese cassette lo tenía muy presente por el tema de Quiero perderme contigo. Uh-huh. Lo escuchábamos mucho yo en mis canales. Pero cuando yo llegué a trabajar en oficina, nos quedábamos en esas épocas, esas pedas épicas, trabajando hasta las 4 de la mañana. Pero para sacar el proyecto. Empedábamos y ya medio trabajábamos, pero sí trabajábamos y también empedábamos. Escuchábamos mucho ese disco. Y creo que se volvió más emblemático ya por lo que se vivió por esos temas que por lo que dice y por ciertas experiencias que tuvimos.
que nos contábamos y platicábamos entre todos y se hacía una comodidad bien vergas. Creo que también mucha música se atesora también por ese tipo de cosas. Sí, sobre todo porque, vaya, tiene ese lado de que pues, la escuchas, te llega más y también por la memoria de que, me acuerdo que cuando estaba con mis jefes, por ejemplo, yo me acuerdo mucho y algo que tengo muy presente es que mi abuelita, ella tiene un compilado de 5 discos de música clásica. Sí. Y yo me acuerdo que... Yo también lo vi un chingo circo. Que no escuchaba música clásica más que con mi abuelita, ¿no? Y de ahí dije, wow, o sea, de esto viene todo lo que vemos hoy en día, todo lo que escuchamos, esto fue como que su base. Luego llegó Evangelion y pum, güey. Y, vamos, Santito, necesito matar a Kaguro. Necesito subirme al Eva. Pero sí, justamente yo me acuerdo que eran los sábados en la tarde mañana, mientras mi abuelita terminaba de hacer su quehacer, poner esos discos y que no cantaba nadie. O sea, a mí lo que me sorprendía era que era música instrumental y que tenía ese mismo o incluso a veces más expresividad que las palabras cantadas, ¿no? A mí me sorprendió mucho en ese momento eso, y años después me hizo buscar ese refugio, porque como lo comento, me tocó una época donde yo tenía muy pocos amigos con los cuales podía hablar abiertamente de música. Entonces yo lo que hacía era, en sus inicios de YouTube, ya ves que pues, antes no había este pedo de que copyright, de que no sé qué. Entonces mucha gente subía las canciones que les gustaban, hacían edits a MPs, pedorros, sí. Y los subían ahí a YouTube para tener la música, ¿no? Entonces yo tuve esa etapa de buscar música clásica, a mí me sorprendía mucho, por ejemplo, Beethoven en su momento, de que era muy diferente, ¿no? A lo clásico. Ya después me enteré era un perro. Ese Beethoven no. Era un San Bernardo. Era un San Bernardo. Me sorprendía mucho que era muy diferente, ¿no? Ya después me di cuenta de que habían periodos en la música, el barroco, el clásico, el romántico, etcétera, impresionista, las vanguardias. Las vanguardias. Entonces a mí me sorprendía mucho que, wow, es como que muy intenso, ¿no? O sea, ¿por qué es tan intenso? ¿Por qué? Ya después me di cuenta, era sordo. No escuchaba, por eso lo hacía fuerte. como Pocahontas. ¿Qué será? Quiero saber. Exactamente. Entonces a mí me llamó mucho eso porque me marcó, me impresionó, y años después lo volví a buscar y pues vaya, fue algo muy muy formativo de manera musical para mí. Esa de contexto, como bien dices, de que en un principio pues es como que algo ambiental, algo que estaba de fondo en tu infancia, pero poco tiempo después empieza a tener mucho más sentido, ¿no? Mucho más, hay una memoria ligada a eso. ¿Cuál dirías que fue la canción o disco o pista que recuerdas mucho, así que dijeras, que fue la primera que se me quedó en el brevario cultural? Y sí la tengo. ¿Cuál? Me acuerdo, y era un sábado, porque yo iba de visita ahí con ustedes, con mi abuelita, por lo general los sábados, porque mi papá trabajaba hasta mediodía, pues me quedaba. Me acuerdo que ese sábado hacía un chingo de calor, güey. Yo no quería salir, como hoy, como ahora, porque neta hacía un montón de calor afuera. Y ustedes tenían un Walkman amarillo, un Walkman amarillo con gris. No me sonó. Y yo me acuerdo que era pues como igual como una reliquia, ¿no? Como un tesoro, por decirlo de alguna manera. Entonces yo me acuerdo que les pregunté, oye, ¿qué es esto? No, pues que aquí se le mete el cassette y tenía un disco de Fobia. Cassette, güey. Perdón, sí, un cassette. El cassette de Fobia. El del microbito. Y me acuerdo que yo como que por curioso, por no querer salir tan bien, me quedé con el Walkman aprendiendo a usarlo. Y me acuerdo que cuando le puse play, lo primero que sonó fue el microbito. Y dije, güey, yo no recuerdo haber escuchado esta canción en la radio. Yo tendría entre 5 o 6 años, güey. O sea, neta, estaba muy chico, güey. Y yo me acuerdo, y esa es como que mi anécdota donde empezó todo. Porque a mí lo que me impresionó es de, oye, yo no había escuchado esto antes, o sea, ¿cómo? O sea, ¿qué me estás contando? ¿Hay más música aparte de lo que hay en la radio y en el 28?
Entonces a mí sí me sorprendió mucho eso y dije, güey, quiero escucharlo. Y me acuerdo que rebobiné el cassette y lo empecé a escuchar todo, güey. O sea, y no hice nada. O sea, me acosté en el sillón y lo escuché. Y fue mi primera experiencia que yo recuerdo de haber tenido esa pues sí, ese brevario, ese como armar tu biblioteca mental de música. O sea, mi biblioteca así de querer buscar más empezó con el microbito. Y si luego fui a tu cuarto y destruí tus monos. Hijo de tu desgraciado. Güey, pasó hace tantos años, güey, neta. Voy a agarrar este chita de Transformers y voy a aventarlo contra la pared. A ver qué pasa. Güey, que ya no fui. Hijo de tu perra, man. Güey, neta, me adjudicas más cosas de las que recuerdo. Ese es el problema, que estás ese pendejo. Me acuerdo de un Spawn. Verga. El trauma. Vale. Calla. Ah. Yo me acuerdo. Ajá. Luego corta para otro. Ya lo arreglé, güey. Sí lo arreglé. Ajá. Pinche McFarlane hace sus dibujos. Hacía sus pinches juguetes bien culeros. Pinches moldes bien vergas y pinche pata. Ah, no mames, güey. Está la verga. Te juro que solo lo estaba viendo. Lo vi muy duro, maldición. Ajá. Bueno. Perdón, güey. Estás viendo, perdón. Ya lo pegamos, güey. Bueno, el chiste. Yo también me acuerdo mucho de la primera canción que se me pegó en la cabeza. Fue mi canal, el más grande. Él trabajaba ahí mucho en la casa. Bueno, estaba, no sé, yo no sé qué hacía. Él era contador. No sé si ya estaba trabajando o si estaba estudiando, no sé, pero tenía una pequeña oficina en su cuarto. El cuarto que ahora es de ustedes. Y ponía mucho un disco de OMD. La canción es So In Love. Sí. Y a mí esa canción se me quedó desde muy chiquito. Fíjate que a mí igual. Y fíjate que cagado, porque no, uno como que en primera instancia no tiene tan presente todo lo que, o sea, ¿cómo decirlo? La cadena de eventos que hace que te llegue esa influencia, porque igual esa de So In Love, me acuerdo que ustedes la tenían porque, vaya, esto nunca lo he dicho, va a ser, nunca te lo he dicho, Verga. pero yo cuando tú no estabas en la casa, cuando estabas en la prepa, yo lo que hacía era agarrar la computadora. Y me la jalaba con tu porno. Y me la jalaba con... No, mis mecos, a ver. Tu teclado estaba pegajoso por... No, yo lo que hacía, güey, no solo por era mecos. contrabandearte la música, güey. Ah, hijo de tu desgraciado. O sea, yo me acuerdo que cuando tú no estabas, yo agarraba la computadora para escuchar música. Porque justamente yo decía, verga, ¿dónde encuentro nueva música? Con mis skins de Winamp. De Winamp, la de Helsing. Mi skin de Helsing de Winamp. Ah, no mames. Sí, justamente el Winamp. El Winamp, güey. No mames. Lo que hacía era buscar en las carpetas. Porque justamente, o sea, tenías tú como tu biblioteca digital de canciones. Y entre esos estaba el video. ¿Ustedes tenían el video de esa canción? Sí, lo descargué. De So In Love. Yo no sabía que había video. Ajá. Porque, tío, era una canción que tenía en muchos formatos Waldo, mi hermano. Tenía en muchos formatos, lo tenía en disco, que el disco lo tiene otro de mis hermanos, desgraciado. Yo lo acabo de conseguir en acetato. Y él regrabó ese disco en cassette para tenerlo en su coche. Ajá. Entonces nosotros teníamos muchas esas grabaciones. Todo ese disco se oye como muy, muy diverso en géneros. Hay rolas que son muy rockeras, hay rolas que son muy conceptuales. La de Crush, por ejemplo, es loops repetidos en japonés y la chingada. Y, por ejemplo, hay otras que se escuchan más como más alegres, hay otras que se escuchan más como más yaceras, otras que se escuchan más electrónicas. Sí, muy experimental. Entonces yo no sabía de chico que eran del mismo güey. Yo escuchaba ciertas canciones y digo, es que esas canciones son bien bichas y no suenan en ningún otro lado. Y ese cassette lo reproducían mucho pero empezaba con So In Love y Secret, que era la que seguía. Sí. Eran canciones muy, muy que se escuchaban mucho. Y se me quedaron mucho en la cabeza.
Y yo le decía, es que pone esa, la de, pues no sabía, güey. Pues, esa. Tenía 5 años, güey. Me decía, tarareala. Le digo, es que me da pena. Es que, ay. No entono. Entonces ya la ponía, ya la ponía y le digo, esa verga, es esa. El trapo. Pon esa canción, ponla. Está buena, ¿verdad? Está buena, verga. Esa se me quedó mucho, pero a mí lo que me llamaba la atención era el video, porque pues en la miniatura se veía una calavera, ves que empieza con una calavera roja. Sí, porque es es como del Día de Muertos, ¿no? Algo así, ajá. Esa y la de, una canción de Fleetwood Mac, la de Tell Me Lies. Tell Me Lies. Esa también se me quedó mucho. Y justamente creo que también algo de lo que me llamaba mucho a mí particularmente la atención era que justamente era muy experimental. O sea, era un sonido que no era tan común, no era como de nicho, si quieres verlo de alguna manera. Y fíjate, yo después de tiempo me enteré, o bueno, ya investigando, Fleetwood Mac también fue una de las bandas que tiene un brevario de géneros. Sí. Empezó bien psicodélico, bien hippie, bien... De las épocas de Avantgarde. Ajá, se tuvo muchas rolas bien chingonas. Y después tuvo un cambio muy cabrón. No me acuerdo muy bien cómo es la historia de Fleetwood Mac. Creo que eran pareja los güeyes. Creo que se pelearon, sí, no sé qué. La neta no me acuerdo mucho. No he dado mucho en la historia de Fleetwood Mac, pero tenían unas rolas y todos sus discos son muy buenos. Tan solo salió en la de Guardianes de la Galaxia. Ah, sí. The Chain, está muy buena. Sí, y creo que es del mismo disco, de la de Tell Me Lies. Creo que sí. No estoy muy seguro. Pero sí, o sea, justamente lo que me llamaba mucho la atención era que era como que algo, bueno, no sé, lo voy a decir tal cual, como algo olvidado, ¿no? A mí también, y eso extrapolado a otras cuestiones, por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención cuando en su tiempo salió la película de Atlantis. ¡Ay, güey! A mí me llamaba mucho la atención esa onda de cosas olvidadas, ¿no? Esa como que cuestión de hay una cultura que se hundió y que nadie habló y que a mí la curiosidad me podía demasiado en el sentido, ¿pero qué pasó? O sea, ¿por qué? O sea, es una cultura, no sé qué, o sea, tiene una historia, ¿por qué no cuentan la historia? ¿Por qué empiezan la historia a la mitad, no? Que del tiempo después se extrapoló también ese gusto hacia libros, por ejemplo, como El Señor de los Anillos, ¿no? Que El Señor de los Anillos empieza en la tercera edad, o sea, 3000 de la tercera edad, y habían otras edades antes, pero ya avanzaba, ya había como que empezaba a la mitad de la historia, ¿no? A mí me daba mucho esa sensación con las canciones, porque tenía esta pequeña contexto de que mi abuelita ponía la música clásica. Entonces a mí yo llegaba a un punto donde decía, ¿cómo llegamos de la música clásica, de las vanguardias de Dvorak, ay, se me fue el nombre. Bueno, de las vanguardias, ¿cómo llegamos hasta esto? O sea, ¿sabes? Es como que tenía un punto en medio de que no sabía cómo se desarrolló la música para llegar a esto, ¿no? Y por qué esto no sonaba tanto ¿cómo decirlo? En el brevario general de la gente, ¿no? O sea, era como que algo que muy poca gente conocía. Sí. Entonces, eso a mí me podía demasiado, esa curiosidad me podía demasiado para agarrar la computadora y contrabandearte música. Pues fíjate, era una cadena, porque yo a la vez le contrabandeaba música a Cristian, a otro de mis hermanos. O sea, ese güey, pero ese pedo, contrabandarle música a él era... No, tú nada más copiabas y pegabas un archivo, güey. Ajá. Yo cuando le contrabandeaba música a ese güey... No, yo llegué a grabar un cassette, güey. Yo le grababa cassette, güey. Entonces yo tenía un cassette donde grababa cachitos de canciones que a mí me gustaban, güey. Y él me decía, pues que graba las enteras. Le digo, es que este cachito es el que me gusta, güey. Quiero escucharlo en loop. Este cachito. Ajá, estaba bien pendejo, y por eso güey. Te gusta Daft Punk. Y por eso me gusta Daft Punk, güey. Está, güey. Encontrando por qué soy un imbécil. Esto es terapéutico, güey. ¿Ya ves? Es tu historia. Ajá. O sea, encontrando ese pinche pedazo. Yo jugaba con ese pedo de grabar canciones de otros discos. Es que sí. Otros cassettes. Por ejemplo, a mí de mis hermanas le agarraba un cassette y le podía contrabandear cassettes de ¿cómo se llama? De Depeche Mode. Canciones de Nirvana a otro de mis hermanos. Canciones de Cyndi Lauper, incluso hasta también. A mi jefe le llegué a bajar cassettes, bueno, no quitarle, pero ponía los discos y los bajaba un cassette. Igual el Concord. Teníamos un disco de acetato que tenía como un güey
con un trapeador y una cubeta. Era un dibujo en línea. ¿Samarripa? No. Era como Samarripa, pero era un dibujo como hecho como con línea roja y negra, roja y azul. Tenía un trapeador, no me acuerdo muy bien de la ilustración del disco, pero era un mono que estaba tirado. Tenía como un compilado de música ochentera, pero era de acetato. Y empezaba con la canción de los cazafantasmas. Uy. Ese disco lo poníamos un chingo de veces. Pero todo era de contrabando porque pues, si los jefes veían, se emputaban. Uh-huh. Creo que eso también a mí me ayudó mucho a aprender mucho de música, de géneros y conocer. Porque yo conozco mucha gente que no la dejaban escuchar cierta música. Uh-huh. No escuches eso porque es del diablo, no escuches eso porque dicen groserías. Mi jefe también era muy así. Es que son muy groseros. Cuando a mi hermana le gustaba mucho Versuit de Garabat. Entonces tenía rolas bien majaderas y bien chingonas. Ajá. Como pues sí, Molotov. Cosas como el Tri. Cuando estaban grabadas en vivo. Chinga, se madre que no brinque. ¿No? Sí, pero eran muy groseras y mi jefe, no escuchen eso, son pinches majaderías y la chingada. Nirvana, que bueno, también crea un tabú muy fuerte cuando se suicidó y la chingada. Ajá. Y tan solo por el simple hecho de que pensaban que era puros gritos. O sea, decías, güey, ¿por qué? O sea, pero mucha gente yo conocí que su familia no le gustaba ese pedo. Y yo tuve la fortuna, por ejemplo, mi jefa nunca nos dijo que no a ningún género. Sí, yo me acuerdo de escuchar black metal en el estéreo los sábados por la mañana. O sea, mi jefa nunca nos dijo no, solamente los decía, pero bájale. Porque luego vienen mi mamá cosía, luego vienen las señoras y no escucho ni madres, ¿no? Bueno, no decía así, pero si no escucho nada, pues bájale tantito. Qué suerte. ¿No? Pero nunca nos dijo que no, porque ella padeció de ese problema. Platicando con ella hace poco, a mí me platicó que tu bisabuela, mi abuela, ay, güey, ¿se movió? Ah, puta madre. Está sacando la chela. Si no la tiro. Creo que me encuadraste mejor, güey. Creo que sí, güey. Ahí está. Bueno, el chiste es que siga grabando. Este podcast es muy orgánico. Orgánico. O sea, lo que nos contaba es que tu bisabuelita, mi abuelita, no les dejaba escuchar muchas cosas a ellos. No les Fíjate, a mi jefa le tocó toda la época de los Beatles, de Creedence, ¿no? The Doors, toda la época de los 60, 70, la época que todo lo que se escuchaba, la gráfica del 68. Uh-huh. Y ya te imaginabas que esa época pues era demasiado tabú. Que aquí la pregunta... Ah, no, bueno, pero para ese entonces ya estaban aquí en la Ciudad de México. Ya estaban aquí en la Ciudad de México. De hecho, ¿cómo llegó al rancho? Pero pues uno de mis tíos estaba en prepa 9, me parece. También mi abuelito, ¿no? Sí. Y iban a ir a la marcha del 68. Después de lo del 68 se hizo mucho tabú. De por sí, aquí había mucho tabú. Mucho tabú lo de música rock. Porque decían que incitaba a la violencia, la chingada. A los bajos instintos. Ajá, o sea, se ponían muy... Como diría un tío, se ponen estúpidos. Tú sabes quién eres. Algo que nunca lo escuché. ¿Quién sabe? Pero bueno, sí. El chiste es que dice que en su casa había mucha restricción de esos géneros. Que esas cosas son del diablo, no escuches eso. Mi abuelita, es que es un degenerado. Mi abuelita escuchaba mucho ranchera. Uh-huh. México Canta. El programa de México Canta en el radio. Jorge Negrete, Pedro Infante. El fonógrafo. Sí, todo lo que sonaba en el fonógrafo. Y le chocaba mucho ese pedo generacional del rock, ¿no? O sea, pero a mi abuelita le interesaba. Sí, le gustaba a ella, le gustaba... Como que le valía un poco madre el contexto cultural. Social de lo que le decían las letras y la contracultura. A ella le gustaba la música, punto. Le gustaba cómo sonaba la guitarra, la batería, el conjunto, los teclados. Lo nuevo, ¿no? Le gustaba cómo sonaba. Uh-huh. Los órganos. Igual yo creo que ella no lo entiende muy bien, pero sí lo siente y sabe cómo lo siente y le gusta. Lo que diríamos el lenguaje musical, ¿no? Su máxima expresión. Ajá, exacto. Y ella se le hacía muy interesante eso, pero pues era un tabú escucharlo en su casa. Entonces ella decía que traían un radio y se escondían y lo ponían en bajito, güey. Fíjate. Tenían la hora de los Beatles desde entonces, la mentada hora de los Beatles.
Y la escuchaban. La Beatlemanía. Y desde entonces la escuchaban, pero bajita. Porque también otra de mis tías escuchaba mucho tropical. Mucho música de cabaret, tropical. Entonces también era muy perseguida. También, era, ¿no? Como el reggaetón de esa época, yo creo. Sí. Que era un pedo, la lambada, entonces pedo. Era un pedo muy, pues sí, muy exótico. Y también era muy perseguido. La risa en vacaciones. No, sí, fue mucho después. Pero fue a raíz de eso. Hay un jaguar en el baño, joven. Señor, encontré una chava en topless en mi cuarto. Es en vacaciones. Es que, bueno, sí, justamente es interesante que eso a la larga nos abría a nosotros camino a que pudiéramos experimentar. O sea, que no fuera perseguido ya desde entrada es una bendición que puedas, aunque tú creas que lo estás haciendo a escondidas, realmente pues no es como que hagas pendejo a nadie, ¿no? O sea, pues no. Sabes que está haciendo en su cuarto sus cosas, ¿no? Pero ya es una gran ventaja y una gran ayuda. Lo sé. Mucha paja. Que te den el chance de tener tu espacio, ¿no? Y tu tiempo para hacer tus cosas. O sea, realmente sí estoy muy agradecido también con mi abuelita, porque pues yo cuando hacía eso, era cuando iba de visita, ¿no? O cuando, por ejemplo, cuando nació mi hermano, que mi abuelita nos cuidaba, pues yo agarraba una parte de la tarde en buscar nueva música. Ya cuando hubo internet, pues buscar también música nueva, pero siempre basado en que me interesaba eso que nadie más escuchaba, ¿no? Porque al final del día, y punto y aparte de que decir que estaba culero lo que la gente escuchaba o X o Y, realmente para uno era mucho más interesante, ¿no? Tener ese ritual de meterte a escuchar, de que, por ejemplo, en YouTube el algoritmo, por ejemplo, yo mucha música nueva la he encontrado por el algoritmo de YouTube, de que los usuarios que escuchan tal canción, después escuchan tal otra canción, ¿no? Hay una tendencia a que después de esa canción viene otra, y tan solo tú cuando la pones te la sugiere, ¿no? Entonces muchas de las canciones nuevas y las bandas que yo conocí fue por el algoritmo, ya tiempo después, digamos en la prepa. De que, por ejemplo, me gustaba mucho Café Tacuba, porque mi papá tenía una canción en estos discos y cassettes, Frankenstein. Recopilatorios. De que venía de todo, güey. De Shark DJ. No, o sea, ni siquiera de Shark DJ, de los que grababas tú, güey. Okay. O sea, de los que decías, esta canción me gusta y esta otra, pero nada que ver una con otra, ¿no? Entonces, a mí me gustaba, por ejemplo, Café Tacuba, la de Las Persianas. ¿No? Entonces yo me acuerdo que de las primeras cosas que yo busqué en YouTube era eso, justamente. Café Tacuba. Después me salió de Las Flores, que es una chulada esa canción que usa yo no sabía en ese momento, pero también usa influencias de otra canción, que eso, de hecho la de Las Flores y la de Ojalá que iba café es un cover, digamos, de canciones tradicionales. De ahí me interesó mucho buscar, por ejemplo, a guapangos, que a mi abuelito paterno le gusta mucho el guapango. Entonces a mí me interesó por ese lado. Entonces se crea una red de referencias y de sugerencias del algoritmo que al final del día se vuelve una experiencia de entretenimiento, si quieres verlo. O sea, para mí muchas veces era encerrarme y buscar canciones nuevas o bandas nuevas. Una vez que ya encontrabas suficientes canciones de una banda que te gustaban, decías, quiero buscar sus discos, quiero ver sus orígenes. Y así, o sea, es como nace la fascinación por la música. Yo creo que también otra época que vivimos es muy abierta. ¿Cómo? Puedes buscar música de lo que quieras. Antes no estaba tan fácil buscar música de cualquier cosa. O sea, sí era medio un pedo encontrar música de cualquier cosa, o de otro país, o de otro idioma tan solo. De otro idioma. Porque pues también la barrera del idioma era pues, tan solo, y no sé si te ha pasado, buscar canciones en ruso es un pedísimo. Tan solo porque no se escriben igual, o sea, el alfabeto es otro. No es cierto, aquí llegó Tatú en chingo, güey. Pero porque hicieron versiones en inglés. O sea, también es porque hicieron las versiones de sus propias canciones en inglés. Y se besaban en ruso, güey. El Pokashi. Pokashi. Fíjate, esa canción yo la encontré porque alguien hizo un edit en la que la empataban con una canción de Mein Herz brennt.
Juntaron esa de Pokashi, que en inglés se llama Show Me Love. La juntaron con una de Rammstein, y yo buscando Rammstein encontré a Tatu. Y te juro que muchos años tardé en buscar por qué se llama Pokashi. O sea, yo no sabía que estaba en ruso, vaya. O sea, ¿por qué dicen Pokashi? ¿Por qué tengo la verga parada? Y ya después vi que era en ruso y busqué la versión en inglés y la descargaba, porque también después de que buscabas tú las canciones en YouTube, el siguiente paso, que era como que el símil a grabar tus cassettes, era buscar páginas que te ayudaban a descargar solo el audio de los videos. Ah, sí. Entonces yo hice mucho de... A ti ya no te tocó la Ares y esas madres, ¿no? Sí me tocó. Yo buscar también en Ares era un pinche volado, güey. O era virus, o era la canción. O incluso, fíjate, algo que me pasaba mucho en Ares era que yo cuando buscaba una canción, descargaba pues, varias en simultáneo, ¿no? Porque muchas veces eran versiones diferentes o eran remixes, etcétera, etcétera. Yo encontré como joyitas de alguna manera, en que yo buscando una canción encontraba o me salía un remix de esa canción que me gustaba más. Entonces también era otro medio para encontrar música diferente. Y también lo que a mí me podía dar la curiosidad de, güey, ¿quién hizo esto? O sea, quiero más de esto, ¿dónde lo consigo? O sea, de alguna manera sí se me volvió una adicción. No es como que yo vaya a la tienda y diga, señor, deme un disco de Susumu Hirasawa. De Vaporwave. Por favor. No de los nuevos, quiero de los viejitos. No, pues tampoco. El grabado en tape. Pues no mames. No. Sí, o sea, era muy chistoso como de una u otra manera encontrabas nueva música, y eso, como si fuera una adicción, buscabas más y más y más, y te tardabas horas, güey. O sea, realmente sí siento que se me desarrolló la melomanía por ese proceso de buscar algo, encontrar algo que te gustaba todavía más. Casi como vine buscando cobre y encontré oro. Sí, güey. Y era como que la recompensa, ¿no? Por ese tiempo, por muchas otras cosas, ¿no? En mi caso, realmente no fue un sacrificio tan grande, porque como te digo, mi etapa de experimentación fue cuando no tenía a los amigos, que también en esa época pues apenas empezaba uno a tener internet en casa, de manera así como que más general. Entonces, hablaba muy poco con uno o dos amigos que tenía muy, muy cercanos, en el Messenger, en el Live. Entonces, todo el tiempo que yo pasaba era buscando música. Porque lo que mis compañeros de clase escuchaban no me llamaba tanto la atención. Yo prefería buscar eso. Está claro que somos unos putos inadaptados. Pero con la globalización de hoy en día, podemos hacer un grupo de inadaptados. Es legal, como el café. Pues órale, pues listo. ya va a ser la hora. Dios mío, qué rápido se fue. Dios mío. Espero que se le hayan antojado unas papitas, aunque sea, porque están muy buenas. El calor está fuerte. Está fuerte la calor, dicen. Pero sí, digamos, yo creo que estaría bueno hacer otro podcast más adelante de este mismo tema, porque... Y con gente más grande. ¿Por qué? Con familia invitada. Sí, claro. A ver si rifan, a ver si acceden. Porque esto yo creo que le pasa a mucha gente. O sea, no creo que seamos tan inadaptados, porque al final del día... No, pues no creo que seamos tan inadaptados, porque medio Chopo hacía lo mismo, pero intercambiando cassettes y discos, güey. Sí, exactamente. Lo nuestro fue más a nivel local, familiar. Ya más digital, güey. Bueno, sí, ahorita sí ya. Pero bueno, cuéntenos ustedes. ¿Cuál fue su primera canción que se les quedó en la cabeza? ¿Quién se las inculcó? ¿Dónde la escucharon? ¿Quién se las enseñó? Feliciten a sus madres también, porque pues, quieran o no, gracias a ellas aprendieron algún género musical o les gusta alguna canción. Tan solo desde el vamos, tuvieron oídos para escuchar, cabrones. Sí. Tuviste madre, cabrón, así como dirá la señora del camión. Exactamente. Y darle lugar a una viejita cuando estás en el metro. Por favor. O hasta el dormido, pero que no se vea tan descarado. Porque también uno se cansa, ¿no? Uno se cansa, también, no digan. Ya no hay caballeros, lo que no hay es asientos. Pues bueno, señor, un capítulo más. Capítulo 5 más. Ay, vámonos por un agua, porque también no mames. Sí, unos hielos. ¡Ya córtalo! ¡Ya córtalo!
Bye.